El frío se le clavaba en los huesos, un recordatorio cruel de cada paso en falso. El bosque era una catedral de sombras, un laberinto sin fin donde cada árbol parecía un juez silencioso. No recordaba cómo había llegado hasta allí, o quizá no quería recordarlo. La memoria era una niebla tan espesa como la que ahogaba el paisaje, borrando el camino de vuelta y cualquier atisbo de esperanza. El aire olía a tierra húmeda y a descomposición, el perfume de los finales. Cada bocanada era pesada, como si inhalara el peso de sus propias decisiones. Avanzaba sin rumbo, con los hombros caídos, arrastrando los pies sobre una alfombra de hojas muertas, cuyo crujido era el único sonido en un silencio abrumador. Era un autómata movido por un instinto de supervivencia que ya apenas reconocía. Cada tropiezo en una raíz oculta, cada arañazo de una rama invisible, era un eco de otras caídas, de promesas rotas y puertas que él mismo había cerrado. Las voces de su pasado eran más ruidosas que cualquier bestia que pudieras echar entre la maleza. Eran susurros de fracaso, cantos de sirena que le invitaban a rendirse, a dejarse caer y a formar parte de aquel suelo fértil en olvido. Se detuvo, apoyando una mano temblorosa en el tronco de un roble antiguo, cuya corteza se sentía como piel reseca. El agotamiento era un ancla que lo arrastraba hacia el fondo. Levantó la vista, pero la copa de los árboles formaba un techo tan denso que ni una sola estrella se atrevía a mirar. Estaba solo, atrapado en una jaula que él mismo había construido mucho antes de poner un pie en aquel bosque. Cerró los ojos, buscando un respiro, un segundo de paz en la oscuridad de su mente. Fue entonces cuando lo oyó, un crujido seco, demasiado cerca. No era el sonido de sus propios pasos. Abrió los ojos de golpe, con el corazón martillando contra sus costillas. Escudriñó la negrura, pero no vio nada más que formas retorcidas y sombras danzantes. Se dijo a sí mismo que era un animal, una criatura nocturna ajena a su miseria, pero el silencio que siguió no era vacío. Era un silencio expectante, cargado de una presencia, y en medio de esa quietud, un susurro, tan débil que podría haber sido el viento, pero que llevaba el peso de una palabra que conocía demasiado bien. La palabra se deslizó por el aire helado y le golpeó con la fuerza de una piedra. No era una amenaza extraña, sino una verdad íntima y podrida que él mismo se había repetido en silencio 1000 noches. De entre la negrura impenetrable, una forma se materializó, no de golpe, sino como la tinta que se extiende sobre el papel mojado. No tenía garras ni colmillos afilados. Su terror era más profundo, más real. La figura tenía sus mismos hombros caídos, su misma silueta de hombre vencido. Era un espejo hecho de sombra y remordimiento. El pánico le atenazó la garganta, un nudo helado que le impedía gritar. Quiso correr, pero sus pies parecían clavados al suelo, enraizados en su propio terror. La figura no se movió. No necesitaba hacerlo. Su presencia era una fuerza aplastante. Y entonces habló de nuevo. Pero esta vez la voz no fue un susurro en el viento. Resonó directamente en su cráneo, con el timbre exacto de su propia conciencia, la que le juzgaba en las horas más oscuras. Le recordó cada promesa rota, cada vez que eligió el camino fácil, cada rostro que decepcionó. No eran gritos, sino una letanía monótona y cruel, la banda sonora de sus fracasos. Cada palabra era un golpe, y con cada golpe, una imagen se proyectaba en la oscuridad de su mente. Vio puertas que se cerraban, manos que se soltaban, ojos que le miraban con una pena que era peor que el odio. Se vio a sí mismo huyendo, siempre huyendo, no de peligros externos, sino del eco de sus propias decisiones. Y de repente, en medio de esa tortura autoinfligida, una claridad, cortante como un fragmento de hielo, se abrió paso a través de la niebla de su miedo. Este bosque no era su prisión, era solo el escenario. La jaula la llevaba dentro. Este monstruo que le miraba desde las sombras no era una criatura de la noche, era la suma de todos los fantasmas de los que había intentado escapar. Comprendió que había pasado toda su vida corriendo por este mismo bosque, aunque sus pies pisaran aceras de ciudades y suelos de oficinas. Siempre había estado aquí, perdido en la oscuridad, huyendo de su propia sombra. El temblor de su cuerpo no cesó, pero cambió. Ya no era el temblor del miedo a lo desconocido, sino la vibración de una cuerda tensa a punto de sonar. Levantó la cabeza lentamente, y por primera vez, no apartó la mirada de la figura. La observó, reconociendo en sus contornos vacíos cada una de sus cobardías. Ya no era un monstruo, era un mapa de sus heridas. Era la prueba de que había vivido, aunque lo hubiera hecho a medias. Un aliento profundo llenó sus pulmones, el primero que no sabía derrota. El aire seguía siendo gélido, pero ahora limpiaba, en lugar de ahogar. La figura seguía allí, inmóvil, expectante, y él entendió que no iba a desaparecer, porque era parte de él. Dejar de huir no significaba vencerla, sino aceptarla, dejar de luchar contra la oscuridad y aprender a ver en ella. El miedo no era el enemigo, el miedo le estaba mostrando exactamente todo lo que le importaba.
Todo lo que había perdido por no ser lo suficientemente valiente. El miedo era una brújula, y su aguja temblorosa apuntaba directamente a su corazón roto. La sombra pareció encogerse. O quizá fue él quien creció. Ya no era una aparición aterradora, sino un simple contorno en la penumbra, una pregunta que esperaba una respuesta. Miró más allá de ella, hacia la negrura infinita del bosque. La salida no estaba detrás de él, en el camino borrado por el olvido. Estaba hacia adelante, a través del corazón mismo de aquello que más temía. Dio el primer paso. No fue un acto de heroísmo, sino de aceptación. Avanzó hacia la sombra, y ésta no retrocedió ni atacó. Se quedó quieta, un vacío con su forma, y cuando él estuvo lo suficientemente cerca, la atravesó. No sintió nada, solo un frío momentáneo, como sumergirse en agua helada. Al otro lado, la figura ya no estaba frente a él. Ahora caminaba a su lado, un compañero silencioso, cuya presencia era un recordatorio constante del peso que cargaba. Ya no era una amenaza, era su carga, y por primera vez estaba dispuesto a llevarla. El bosque ya no parecía un laberinto sin sentido. Ahora, cada sendero bifurcado era una elección. Recordó todas las veces que había dejado que otros eligieran por él, o que había tomado el camino que parecía más fácil, solo para encontrarse más perdido. Ahora se detenía, cerraba los ojos y escuchaba. No al viento, ni a los crujidos. Escuchaba el miedo. El miedo le hablaba de los peligros de un camino, de las zarzas, de la pendiente resbaladiza. Y él elegía ese, porque entendió que el camino que más temía era el que debía tomar. Llegó a un arroyo de aguas negras y rápidas, demasiado ancho para saltarlo. El pánico le subió por la garganta, el recuerdo de una oportunidad que dejó pasar, ahogada por su propia indecisión. La sombra a su lado pareció crecer, susurrándole la certeza del fracaso, el frío del agua, el peso que lo arrastraría al fondo. Pero esta vez escuchó el susurro y le encontró un nuevo significado. Sí, el agua era fría. Sí, la corriente era fuerte. Eran hechos, no sentencias. Se quitó las botas, sintió el barro helado bajo sus pies y entró en el arroyo. El impacto del frío le robó el aliento, pero siguió avanzando, paso a paso, usando una roca, luego otra, sintiendo el fondo con los pies, en lugar de luchar contra la corriente. Cuando llegó a la otra orilla, temblando y empapado, no sintió el alivio de la supervivencia, sino la cálida punzada del orgullo. Continuó, y el terreno se volvió más escarpado. Tuvo que trepar por rocas resbaladizas, usando la fuerza de sus brazos, una fuerza que no sabía que tenía. Cada agarre era precario, cada músculo quemaba. Su mente le gritaba que se detuviera, que era inútil, que caería. Pero él se aferraba a la roca, concentrado solo en el siguiente movimiento, en la siguiente respiración. Ya no veía la caída como un final, sino como una posibilidad que podía evitar. La fatiga era real, pero la rendición ya no era una opción. Con cada desafío superado, algo cambiaba. El silencio del bosque ya no era opresivo. Empezó a oír los sonidos sutiles de la noche, el ulular de un búho, el murmullo de las hojas. La oscuridad ya no era absoluta. Sus ojos se habían acostumbrado, y ahora podía distinguir las siluetas de los árboles, las formas de las rocas. No era que el bosque se hubiera vuelto menos peligroso, era que él se había vuelto más consciente. La sombra seguía ahí, pero ahora parecía más pequeña, menos definida. Ya no era un monstruo, solo la estela que dejaba su propio cuerpo. Entonces la vio, una luz débil, parpadeante, a lo lejos, filtrándose entre los troncos. La esperanza fue una sacudida eléctrica, tan intensa que casi le hizo caer de rodillas. Era el amanecer, era la salida. Aceleró el paso, tropezando con raíces, ignorando los arañazos de las ranas. La luz se hacía más fuerte, más cálida. Era una promesa dorada que lo llamaba. Corrió, con el corazón desbocado, no por el miedo, sino por la anticipación. Dejó atrás los árboles más densos, irrumpiendo en un claro. Pero no era el sol lo que brillaba en el horizonte. Frente a él, en el centro del claro, ardía una única hoguera, y junto a ella, una figura le daba la espalda, esperando en silencio. Se detuvo en seco, con el aliento helado atrapado en la garganta. La figura junto al fuego no se movió, su silueta recortada contra las llamas danzantes.
No era una bestia, ni una aparición. Había una quietud en ella, una familiaridad que le erizó la piel más que cualquier amenaza. Avanzó despacio, con el crujido de las hojas bajo sus pies sonando como un trueno en el silencio del claro. Cada paso era una pregunta. Cada metro que acortaba la distancia aumentaba la tensión en su pecho. Cuando estuvo a solo unos metros, la figura se giró lentamente. El corazón le dio un vuelco, preparándose para lo peor, para un rostro de pesadilla, para el reflejo de su propia sombra. Pero no fue eso lo que vio. El rostro que se giró hacia él, bañado por la luz cálida del fuego, era el suyo. Pero no era el rostro demacrado y asustado que habría visto en un espejo. Estaba surcado por arrugas finas alrededor de los ojos, las arrugas que solo deja la risa y el tiempo. La mirada no contenía juicio, solo una calma profunda, como la superficie de un lago en un día sin viento. Y en sus labios, una leve sonrisa, una sonrisa de bienvenida. No hubo palabras. El hombre mayor, su yo del futuro, o quizás su yo completo, simplemente levantó una mano y señaló, no hacia un camino oculto entre los árboles, no hacia una salida. Señaló directamente a su pecho, al lugar donde su corazón latía con una fuerza renovada, y entonces lo entendió. No había llegado al final del bosque. Había llegado al centro de sí mismo. La hoguera no era un rescate, era el hogar que había construido con las ramas rotas de su pasado, la luz que había encendido al dejar de huir. Sintió como la sombra a su espalda, su compañera silenciosa, se disolvía, no en la nada, sino dentro de él. Ya no era una carga, era su propia profundidad, la tierra fértil de la que ahora podía crecer. El frío que le había calado los huesos se desvaneció, reemplazado por el calor que emanaba de la hoguera, un calor que sentía nacer también en su interior. Miró a su alrededor, y el bosque ya no era una prisión. Los árboles eran guardianes silenciosos, testigos de su renacimiento. La oscuridad no era un vacío, sino un lienzo sobre el que ahora brillaban las estrellas que antes no podía ver. Y entonces, como respondiendo a una señal silenciosa, el primer rayo de sol verdadero se derramó sobre el claro, tiñendo el cielo de un naranja suave. El fuego de la hoguera pareció hacer una reverencia ante la luz del amanecer, sus llamas menguando hasta convertirse en ascuas brillantes. El hombre que era y que sería le sonrió una última vez, antes de desvanecerse con la misma suavidad con la que había aparecido, dejando solo el eco de su paz. No corrió hacia la luz del sol. La recibió. Se quedó quieto, con el rostro alzado, dejando que su calor le secara las lágrimas que no sabía que había derramado. No había vencido a ningún monstruo. Se había encontrado con él, le había escuchado y lo había abrazado hasta convertirlo en fuerza. El camino de vuelta no era un regreso al lugar de donde había partido, sino el comienzo de uno nuevo. Comprendió que todos caminamos por nuestro propio bosque, perseguidos por las sombras de lo que fuimos y aterrados por lo que podríamos no llegar a ser. Y pasamos la vida buscando una salida, una luz externa que nos salve. Pero la salvación no está en el final del laberinto, está en dejar de verlo como una trampa y empezar a verlo como un mapa. Un mapa trazado con nuestras propias heridas, que nos señala exactamente dónde debemos sanar. El miedo no había sido la cerradura de su jaula, había sido siempre la llave. Y la luz que buscaba con desesperación no era el final del camino, era la que aprendió a encender dentro de sí mismo.